Señoras y señores, la Universidad de Santiago de Chile les da la más cordial bienvenida a la conferencia Los desafíos de la reforma laboral en Chile, que dictará el subsecretario de Previsión Social del Gobierno de Chile, señor Marcos Barraza Gómez. Preside esta actividad el vicerrector de vinculación con el medio del plantel, doctor Sergio González Rodríguez. Nos honra con su presencia en representación de la ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Javiera Blanco Suárez, el subsecretario de Previsión Social, señor Marcos Barraza Gómez. Nos acompañan el decano de la Facultad de Administración y Economía, señor Jorge Friedman Rafael, el decano de la Facultad Tecnológica, señor Gumersindo Vilca Cáceres, el secretario general de la Universidad, señor Gustavo Robles Labarca, el vicerrector de Apoyo al Estudiante, señor Manuel Arrieta Sangüesa, el presidente del Consejo de Desarrollo Social Empresarial del plantel, señor Roberto Fantuzzi Hernández, la directora ejecutiva de la Fundación de Egresados y Amigos de la Corporación, señora Paulina Hidalgo, otras autoridades académicas, administrativas y representantes del cuerpo estudiantil del plantel. Señoras y señores, esta importante actividad ha sido organizada por la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio en conjunto con el Consejo de Desarrollo Social Empresarial, unidades que contaron con el apoyo de la Fundación de Egresados y Amigos, FUDEA, así como de las y los estudiantes del Departamento de Economía de esta Casa de Estudios Superiores Estatal y Pública. A continuación, hará uso de la palabra el vicerrector de Vinculación con el Medio, doctor Sergio González Rodríguez. Buenos días, bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Nos ha quedado un poco pequeña el salón de honor. Esperamos que puedan ubicarse con la mayor comodidad posible, pero nos quedó pequeño. Pensábamos que la convocatoria iba a tener este impacto, pero lo pensábamos un poco más acotado. Bueno, primero que nada, señor subsecretario de Previsión Social, don Marcos Barraza Gómez, estimadas autoridades de la universidad, señores decanos, señores vicerrector, señores jefes de servicio, señor Roberto Fantuzzi, presidente del Consejo de Desarrollo Social Empresarial, señor Luis Palma, secretario de dicho consejo, estimados académicos, académicas, estudiantes, funcionarios y funcionarias, y egresados y egresadas de la universidad. El lema de nuestra casa de estudio, la divisa que está en latín en nuestro escudo institucional, es en castellano: el trabajo es nuestra alegría. Es decir, el trabajo está en el centro de nuestras preocupaciones, tanto como labor intelectual, académica, vinculada a la creación y la divulgación del conocimiento, como actividad creadora de riqueza material, de comunidad y dignidad para una universidad que en su historial está en el desarrollo del país, de la sociedad y la inclusión en el mundo del trabajo. Basta recordar el ya histórico convenio CUT-UT para rememorar nuestros lazos con el mundo del trabajo y de los trabajadores. En ese contexto, para esta Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, es significativo y oportuno abordar el nombre de la conferencia que nos dará hoy día el subsecretario en representación de la ministra Javiera Blanco: los desafíos de la reforma laboral en Chile. Tenemos que darle la más cordial bienvenida a nuestro subsecretario, a Marcos Barraza. Él es de la casa, lo vamos a presentar igual, pero es prácticamente la casa, es tan de la casa que cuando era dirigente estudiantil y presidente de la Federación de Estudiantes, en este mismo lugar que hoy día lo tiene abarrotado de público, de audiencia, él por lo menos un par de veces se tomó esta casa central. Así que prácticamente él está en su casa, ¿no? Por razones muy justas, muy convenientes y que lógicamente que ayudaron al desarrollo de la universidad, hay que decirlo.
¿Qué podemos decir? Marcos Barraza Gómez es subsecretario de Previsión Social desde el inicio de la administración de la presidenta Bachelet. Él es hijo de nuestra universidad. Nos sentimos muy orgullosos, Marco, de lo que ha sido tu desarrollo profesional, político y académico. Él es psicólogo social clínico de nuestra escuela de psicología. Hizo sus estudios de posgrado también acá con nosotros en el área de psicología, en el área de administración de personal. Y fue presidente, como ya he dicho, de la Federación de Estudiantes. Se ha destacado por sus labores directrices y académicas en los centros de estudio como el SENDA, el ICAL, y en ese sentido, a pesar de su juventud, es una persona con una vasta trayectoria en el mundo del compromiso social y del compromiso cultural y académico. Sin más, quiero dejar con ustedes a Marco Barraza, que está en su propia casa, como ya he dicho, y para el cual pido que le demos un caluroso aplauso. Buenos días aún, faltan algunos minutos a todas y a todos. Por cierto, un acto para mí bien significativo. Efectivamente, fueron 4 veces que me tomé esta responsabilidad. Pero visto en perspectiva, ha sido contribuyente para el Chile que tenemos hoy día. Quiero saludar a cada uno de los decanos, decanas, vicerrectores, gracias por su presencia. Quiero saludar, por cierto, a mi profesor, Sergio González Rodríguez, vicerrector. Le agradezco sus palabras, mi profesor de Psicología Social. Por cierto, a don Roberto Fantuzzi, presidente del Consejo de Desarrollo Social y Empresarial de la Universidad de Santiago de Chile. Y al rector que hace un momento me vino a saludar, a quien también le doy mis saludos. Vengo a exponer sobre los desafíos que enfrenta la reforma laboral impulsada por la presidenta Bachelet, como parte activa de su programa de gobierno. La modernización de las relaciones laborales y el fortalecimiento de los derechos colectivos son tareas de la más alta trascendencia para el país, sus trabajadores y sus empresas. Por esta razón, desde el primer momento, hemos abordado esta tarea con decisión y apertura de diálogo. A continuación voy a exponer el desarrollo que ha tenido este esfuerzo, que nos ha correspondido encabezar como Ministerio del Trabajo y Previsión Social, junto al Ministerio de Hacienda, centrándome en las recientes indicaciones que introdujo el Ejecutivo al proyecto original con vistas a su perfeccionamiento. Lo primero que hay que decir es que luego de un intenso trabajo prelegislativo, que fue reconocido por todos los actores sociales y políticos, la presidenta presentó al Congreso Nacional el 29 de diciembre del 2014 el proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales. Inmediatamente se inició el debate en la sede del Poder Legislativo, lo que es el procedimiento establecido para que en un sistema democrático procesar los diferentes puntos de vista que puedan existir sobre los temas de interés nacional que habrán de traducirse en políticas públicas. Se abrió entonces un proceso de audiencias en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados que superaron las 60, en las cuales se escuchó y tomó nota de los planteamientos de un amplio arco de organizaciones sindicales, gremiales, expertos académicos y centros de estudio. El proyecto fue aprobado en general el pasado 13 de marzo del 2015 y se abrió un plazo para la presentación de indicaciones que venció el 13 de abril. Una vez finalizadas las audiencias y antes del plazo establecido, el Ejecutivo y los diputados presentaron un conjunto de indicaciones que en lo sustantivo buscan perfeccionar el proyecto, haciéndose cargo de algunos de los planteamientos expresados por los actores sociales. El gran número de indicaciones presentadas, 819 en total, dan cuenta del interés que despertó esta iniciativa legal y refuerzan la necesidad de legislar en esta materia. Cabe decir
que muchas de estas indicaciones son coincidentes con las propuestas del Ejecutivo y por lo tanto podrán ser refundidas durante la tramitación legislativa. Adicionalmente, un alto número de ellas son inadmisibles, ya que los temas de negociación colectiva son de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República. En consecuencia, el número de indicaciones presentadas no constituye un obstáculo real para el avance en el trámite legislativo de esta iniciativa. Prueba de ello es que en las primeras sesiones de la Comisión del Trabajo, en las que se inició la discusión particular del proyecto, ya se aprobaron las primeras normas contenidas en el texto presentado por el Ejecutivo, es decir, las pertenecientes al libro 3 sobre sindicalización. Antes de explicar los aspectos centrales y la aproximación con que el Gobierno está abordando el proceso de indicaciones, quiero reafirmar algunas ideas fundamentales que sustentan el proyecto de ley, pues conservan plena vigencia con los ejes rectores del mismo. Chile cuenta con una legislación laboral en materia de derechos colectivos que no se condice con las necesidades de una economía moderna y con los avances de una sociedad democrática. Esta fue concebida en 1979, es decir, hace más de 35 años, y partió de la base de una profunda desconfianza hacia los sindicatos como organismo legítimo de representación de los trabajadores. Esa desconfianza persiste hasta hoy en algunos sectores, lo que se expresa en que se refieren a la reforma laboral de manera un tanto despectiva como una reforma sindical. En contraposición a estas visiones ancladas en el pasado, nuestra convicción es que resulta urgente modificar el marco normativo que rige las relaciones colectivas en Chile, no solo por un tema de legitimidad social y política, sino también porque debemos dotar al país de condiciones institucionales que permitan el desarrollo de relaciones laborales colaborativas en la empresa, basadas en la confianza y en el despliegue de mayores grados de autonomía de las partes. Eso es lo propio de las economías modernas. Como gobierno, hemos reiterado que lo que buscamos con este proyecto es la instauración de relaciones laborales modernas, justas y equilibradas. En virtud de ella, podrán conciliarse tres objetivos que son fundamentales para un adecuado funcionamiento de la esfera productiva y para el desenvolvimiento armónico de la sociedad. Ellos son mayor justicia distributiva y equidad, al balancear de manera más equilibrada los recursos institucionales con que cuentan las partes al momento de negociar. Mayor productividad, al ampliar las materias, fomentar la colaboración y facilitar la adaptación a los ciclos económicos. Y por cierto, paz social para la convivencia en las relaciones laborales. Tenemos la certeza de que este es un buen proyecto para los trabajadores, pero también para los empresarios, en la medida que lo vean como una oportunidad y no como una amenaza. Permítanme ahora explicar los aspectos centrales que hemos abordado como Ejecutivo en el proceso de envío de indicaciones al proyecto original. Hemos visto la necesidad de impulsar perfeccionamientos en materia de sindicalización. Las modificaciones que introdujo en su momento el proyecto de ley en materia de sindicalización apuntaban a mejorar la calidad y representatividad de las organizaciones sindicales, con pleno respeto a los principios de libertad sindical, como consecuencia del debate legislativo y las audiencias recibidas por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. El Ejecutivo estimó necesario introducir algunos cambios al proyecto, siempre teniendo como condición asegurar el pleno respeto a la libertad sindical. Así, en primer lugar, se decidió mantener a los notarios públicos como ministros de fe y a los secretarios municipales. Esta indicación recoge la opinión de muchos actores y expertos que estimaban que la restricción a los notarios públicos podía generar problemas operativos de acceso e introducía una suerte de monopolio estatal solo por funcionarios públicos en los procesos de constitución de organizaciones, los sindicatos, que son propios de la sociedad civil. En segundo lugar, en lo relativo a normas que limitan o restringen el fuero sindical, se decidió mantener la norma actual sobre el fuero de constitución, lo que implica eliminar la propuesta contenida en el proyecto original
que establecía un aviso o reserva previa. Asimismo, el Ejecutivo decidió excluir las nuevas causales para el cese del fuero sindical, a saber, la renuncia al cargo. Estas dos indicaciones se hacen cargo de muchas de las opiniones expresadas durante las audiencias, que veían en las normas originales propuestas un riesgo en desprotección y debilitamiento del fuero sindical. Se opta entonces por volver a las normas existentes en esta materia y las situaciones de eventual abuso en el uso del fuero, que por cierto consideramos que son negativas para las relaciones laborales y que son limitadas al introducir una nueva práctica antisindical, cual es utilizar el fuero de mala fe o con abuso del derecho. En tercer lugar, se eliminó la exigencia de presencia de ministro de fe en las actuaciones sindicales. Eso significa que a la elección de los delegados sindicales y la afiliación o desafiliación de una organización sindical, ya sea en un sindicato, federación, confederación o asociación de funcionarios según el caso, a una organización de grado superior como una federación, confederación o central sindical, ya no deberá hacerse ante estos ministros de fe. En consecuencia, todos estos actos quedan entregados a las modalidades que establezcan los estatutos de las organizaciones de los trabajadores. Creemos que estas indicaciones profundizan la autonomía constitucional de los grupos intermedios y son coherentes con los principios de libertad sindical. En cuarto lugar, en materia de prácticas antisindicales, el Ejecutivo ha incorporado un conjunto de perfeccionamientos, algunos de ellos destinados a mejorar la redacción de las hipótesis descritas por el legislador. Esto concierne a las prácticas antisindicales del empleador, al tipificar como tal hecho que el empleador no descuente la cuota sindical o la que corresponda en virtud de un acuerdo de extensión. Y también en las prácticas antisindicales del trabajador. En este caso, hemos eliminado la hipótesis del uso de fuerza física o moral en las actividades sindicales. Esta eliminación se sustenta en que dichas acciones están ya tipificadas o sancionadas en otros cuerpos legales, específicamente en lo relativo a las vías de hecho y tipos penales. En quinto lugar, en lo que concierne al régimen de sanciones por prácticas antisindicales, se establece una regla de proporcionalidad de las multas en función de la gravedad de la infracción, el tamaño de la empresa, el número de trabajadores involucrados o afiliados a la organización sindical y la reiteración. En su inspiración, esta es una indicación pro pyme. Asimismo, se amplía el margen para que el juez fije la sanción de 10 a 300 UTM, siempre en proporcionalidad. En sexto lugar, en el ámbito del despido antisindical, se amplían las hipótesis de protección de los trabajadores a otras causales de término de la relación laboral, no limitándolas al despido, y se incluye, destaco comillas, la participación en actividades sindicales, mejorando la protección sindical. En suma, se establece que no produce efecto el despido o término de la relación laboral de un trabajador cuando este acto surge en represalia por su afiliación sindical o su participación en actividades sindicales o en la negociación colectiva. Concentrémonos ahora en el tema de los servicios mínimos. Durante el proceso de audiencias, muchos actores sindicales y académicos expresaron observaciones a la fórmula de servicios mínimos propuesta por el Ejecutivo en el proyecto de ley, señalando que una interpretación extensiva de esta institución podría restarle eficacia al ejercicio de la huelga. El gobierno reiteró que los servicios mínimos propuestos van en la línea de lo expresado por la doctrina y jurisprudencia de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, ha estimado necesario introducir algunos ajustes técnicos en la redacción de las hipótesis que dan lugar a los servicios mínimos, preservando el sentido y propósito de esta institución. Así, se propone modificar la definición de servicios mínimos en el sentido de garantizar que no sea mal utilizada como forma de atenuar el ejercicio de la huelga y por esa vía mitigar el impacto del fin del reemplazo en la huelga. En consecuencia, se clarifica en la actual definición del inciso primero del artículo 361 que se trata de atender las operaciones, y aquí resalto, estrictamente necesarias para evitar daño grave, actual e irreparable. Además,
se excluye la referencia a bienes materiales de la empresa y se introduce la noción sin afectar el derecho en su esencia, que es la huelga efectiva. Por otro lado, se establece el tamaño de la empresa como elemento para ser considerado en la definición de los servicios mínimos, lo que también cabe considerar como un perfeccionamiento pro pyme. Además, se establece que la definición de los servicios mínimos debe realizarse antes del inicio de la negociación colectiva. El proyecto originalmente proponía que esta definición pudiera realizar antes o al inicio de la negociación. Por tanto, esta precisión aporta mayor certeza a ambas contrapartes. Las indicaciones también introducen perfeccionamientos en materia de género. Durante la tramitación legislativa se plantearon algunas críticas en el sentido de que la mujer que integra la comisión negociadora por parte del sindicato podría ser objeto de represalias por el solo hecho de participar en la comisión, dado que ella no contaría con el fuero que poseen los directores del sindicato, puesto que en rigor no tiene calidad de dirigente. Atendiendo a lo anterior, se propone que la mujer que integra la comisión laboral goce de un fuero adicional de 90 días. Y además se incorpora expresamente que dentro de los planes de igualdad de oportunidades que puedan ser objetos de negociación esté presente la equidad de género. Todo lo anterior sumado a la aprobación en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de cuotas de género para representación en sindicatos, federaciones, confederaciones y centrales sindicales. Otra dimensión que cabe destacar, especialmente, es el conjunto de perfeccionamientos que se introducen al procedimiento de la negociación colectiva, los cuales están orientados a simplificar la propuesta original del Ejecutivo, fortaleciendo la autonomía de las partes durante la negociación. En esta perspectiva, se modifican diversas normas en las que se creaban instituciones específicas, como la mediación o el arbitraje forzado, o se otorgaban facultades especiales a la Dirección del Trabajo. Adicionalmente, se incorporan en este ámbito las modificaciones y perfeccionamientos propuestos por la Corte Suprema en relación a los procedimientos judiciales. Quisiera subrayar que las indicaciones planteadas refuerzan la inspiración del Ejecutivo en orden a favorecer el diálogo directo entre los actores, orientando sus actuaciones a la búsqueda de acuerdos, promoviendo que las partes inicien en el menor tiempo posible y sin sujetarse a eventuales objeciones formales el proceso de reuniones y de negociación. Respecto de la simplificación del procedimiento de negociación colectiva arreglada, se elimina el arbitraje forzado, por consistencia con el nuevo tratamiento que se da a las hipótesis que lo autorizaban. Se elimina el reclamo de ilegalidad y se reemplaza por un procedimiento de impugnación de la nómina de trabajadores, lo que constituye un procedimiento más simple y expedito. Se amplían las opciones del sindicato en los casos en que la votación no alcance el quórum necesario para efectos de piso o última oferta. Además, se modifican los efectos de la falta de respuesta del empleador, estableciendo una gradualidad que va desde la multa a que el proyecto presentado por el sindicato se entienda como aceptado, y se introduce una precisión al reemplazar comisión negociadora laboral por comisión negociadora sindical. Las indicaciones del Ejecutivo también introducen perfeccionamientos al derecho de información. En efecto, con el objeto de reducir la asimetría de información que existe entre el empleador y los sindicatos y de este modo mejorar el proceso técnico de la negociación, alcanzando con ello mejores resultados, se introducen indicaciones a las normas originales sobre ampliación del derecho de información de los trabajadores. Así, se establece una diferenciación más nítida del estándar en función del tamaño de la empresa, norma pro pyme, y simplifica el procedimiento de reclamo. En lo que respecta a las facultades de la Dirección del Trabajo, las indicaciones acogen una serie de inquietudes planteadas por los actores, en orden a que sus nuevas atribuciones implicarían una presencia exagerada de este organismo en el procedimiento de negociación colectiva. Las indicaciones del Ejecutivo también modifican aspectos relativos a la negociación colectiva de federaciones y confederaciones. Así se introduce una indicación que repone la norma actualmente contenida en el artículo 334 del Código del Trabajo,
que otorga titularidad tanto a las federaciones de los trabajadores como a las confederaciones de trabajadores para negociar colectivamente un contrato colectivo de trabajo. Ello exige el cumplimiento de las siguientes reglas. Se requiere que las federaciones o confederaciones hayan acordado en forma previa esta negociación con los empleadores respectivos. Dicho acuerdo debe haberse tomado ante un ministro de fe. Se requiere que los trabajadores concurrentes al acuerdo en la empresa acuerden por mayoría absoluta en votación secreta y ante un ministro de fe otorgar la representación a la federación o confederación respectiva que negocie por ellos. Además, se requiere que la presentación se realice en forma conjunta a todos los empleadores que previamente hayan suscrito el acuerdo respectivo. Finalmente, para los empleadores, este será voluntario negociar colectivamente a ambos niveles. El último aspecto a destacar es que en virtud de las indicaciones se reduce el plazo de entrada en vigencia de la ley de 12 meses a 6 meses, lo que se llama periodo de vacancia. Esto debido a que el fortalecimiento de las instituciones como la Dirección del Trabajo es una tarea que ya está en desarrollo, acortando con ello los tiempos de implementación. Amigas y amigos, les he expuesto aspectos sustantivos que abordan las indicaciones enviadas por el Ejecutivo al proyecto de modernización de relaciones laborales. Desde luego, estos perfeccionamientos al proyecto de ley no nos desvían del sentido profundo del mismo y de la búsqueda de algunos objetivos centrales. En primer lugar, establecer condiciones institucionales para que en Chile se potencien y desarrollen relaciones laborales modernas y justas, caracterizadas por la colaboración y mayores grados de autonomía de las partes. En segundo lugar, fortalecer a los sindicatos como órganos legítimos de representación de los trabajadores, para lo cual resulta clave la titularidad sindical y el mejoramiento de las condiciones para el ejercicio del trabajo sindical. En tercer lugar, generar condiciones para el incremento de la productividad, estableciendo reglas claras y estables al interior de las empresas, mejorando los espacios institucionalizados de diálogo, lo que impacta positivamente sobre el clima laboral, reduciendo la conflictividad inorgánica. Y un aspecto central, ampliando las materias a negociar y ofreciendo la posibilidad de que en condiciones de equilibrio entre trabajadores y empleadores se acuerden pactos de adaptabilidad que permitan enfrentar de mejor manera el ciclo económico o las especificidades de cada sector de actividad. De paso, cabe decir que los incrementos de productividad están llamados a tener un efecto positivo sobre el empleo, contrariamente a lo que pregonan algunos agoreros del catastrofismo ante la reforma laboral en curso. Finalmente, sin duda, que uno de los objetivos más importantes, el que orienta el conjunto de esta reforma, es instaurar la plena vigencia de los 3 estatutos de libertad sindical en Chile, de acuerdo a los principios de la OIT, y cumpliendo los tratados que hemos ratificado, lo que incluye el derecho a huelga efectiva. Ahora bien, como todos ustedes saben, algunos actores empresariales han planteado que la propuesta presentada por el gobierno parte de un diagnóstico equivocado, que los desafíos en el mundo del trabajo o en el mercado laboral están en otros ámbitos, tales como elevar la participación laboral de los grupos vulnerables, objetivo por el que el gobierno está trabajando a través de iniciativas distintas a este proyecto, mejorar la productividad laboral y desregular aún más el mercado del trabajo, porque esa sería la condición para asegurar el pleno empleo, sin atender a la naturaleza de los puestos de trabajo así creados. De hecho, hay analistas afines a estas posturas que han usado la fórmula, comillas, el pleno empleo es el mejor sindicato, con lo que transparentan su visión de que lo mejor para la economía y para los trabajadores sería que no existieran sindicatos. Complementariamente y de manera consecuente, estos sectores sostienen también que no existirían desafíos pendientes en el ámbito de las relaciones laborales, o al menos no serían prioritarios, en materias tales como mejor distribución de los resultados del proceso productivo, los mecanismos de diálogo y cooperación al interior de las empresas, los acuerdos para mejorar la organización del trabajo y la conflictividad laboral. Esta visión no solo grafica un profundo sesgo antisindical, el mismo que nutrió al plan laboral de José Piñera, sino que entra en una profunda contradicción con la realidad. En efecto, en Chile tenemos una baja cobertura de negociación colectiva
y bajos niveles de sindicalización, lo que limita la gobernanza de las relaciones laborales. Ello se debe, en gran medida, a que el sistema de incentivos predominante, más que fomentar la sindicalización, la desincentiva. Por otro lado, los trabajadores en Chile reciben bajas remuneraciones y nuestros índices de desigualdad de ingresos son de los peores de OCDE. En efecto, más del 60% de nuestros trabajadores y trabajadoras ganan menos de 600.000 pesos brutos, lo que equivale en promedio a 480.000 pesos líquidos. Dicho de otra manera, más del 60% de los trabajadores chilenos ganan menos de $1.000 brutos al mes. Además, la conflictividad laboral inorgánica ha ido en aumento. Así, durante el periodo 1990-2010, el promedio de trabajadores involucrados en paralizaciones al margen de la ley fue un 30% mayor al de los trabajadores involucrados en huelgas legales. Y el año 2014 se registraron 174 paralizaciones fuera del marco de la ley, involucrando a más de 500.000 trabajadores. En tanto que las huelgas legales se empinaron a 193, pero solo involucrando a un poco más de 44.000 trabajadores. En consecuencia, el foco de atención debe ponerse en el impacto social y económico creciente de la conflictividad inorgánica. Y para que ella disminuya, resulta fundamental que exista un marco normativo adecuado para el ejercicio de los derechos laborales colectivos. Y ese es justamente uno de los objetivos que persigue la iniciativa de nuestro gobierno. Quisiera terminar con una reflexión que pone este debate en perspectiva. Durante años el país constató que no obstante existir un cierto consenso respecto a que debíamos avanzar en el fortalecimiento de los derechos colectivos y modernizar las relaciones laborales, el debate se entrampaba y no se traducía en una iniciativa legislativa de envergadura que asumiera este desafío, sino que solo avanzábamos parcialmente a través de proyectos de ley sobre temas o sectores muy específicos. Pues bien, hoy, gracias al liderazgo de la presidenta Bachelet y al impulso decidido que le ha otorgado a su agenda programática, nadie pone en duda que Chile necesita modernizar su modelo de relaciones laborales, mejorando el entorno normativo y los instrumentos para el desarrollo y el ejercicio de la negociación colectiva. El proyecto de ley enviado al Congreso se hace cargo de ese desafío a través de un conjunto de instituciones, instrumentos e incentivos. A poco más de un año de gobierno, el debate laboral está plenamente instalado y tiene una sede institucional en la que se desarrolla. Es ahí donde se debe seguir canalizando los aportes destinados a perfeccionar esta iniciativa legal. En este sentido, todas las propuestas y puntos de vista que expresan los actores, académicos, gremios, sindicatos e instituciones son bienvenidos, pero sin perder de vista que ellas deben procesarse de acuerdo a las reglas del sistema democrático. Opinar no es imponer. Como Ministerio del Trabajo y Previsión Social, tenemos la profunda convicción de que este proyecto y sus perfeccionamientos pondrán nuestro sistema de relaciones laborales a la altura de los desafíos del siglo XXI y abrirán camino al despliegue de la colaboración al interior de las empresas, así como a una repartición más equitativa y justa de los frutos de la riqueza creada en común entre trabajadores y empleadores. Muchas gracias. Señoras y señores, enseguida el vicerrector de vinculación con el medio, doctor Sergio González Rodríguez, y el presidente del Consejo de Desarrollo Social Empresarial, señor Roberto Fantuzzi, harán entrega de un reconocimiento al subsecretario, señor Marcos Barraza, por su destacada participación en esta conferencia.
Estimado público asistente, las preguntas y dudas respecto a esta exposición las resolverá el asesor de la ministra y redactor de la reforma laboral en Chile, señor Roberto Godoy, a quien invitamos a esta mesa de honor. Al tiempo que despedimos al subsecretario de Previsión Social, señor Marco Barraza Gómez, quien debe cumplir con una estrecha agenda de acuerdo a su importante cargo en el gobierno de Chile. Señoras y señores, daremos paso a la ronda de preguntas. Les solicitamos indicar su nombre al momento de enunciar su duda o comentario. Buenos días, mi nombre es Diego Olivares. Yo soy miembro también del Consejo de Desarrollo Social, de Caminada de los Trabajadores y también un próximo jubilado del movimiento sindical. Quiero decir que en realidad yo estoy gratamente no sorprendido, sino que en una reunión como esta, que además se escucha con respeto, una propuesta que, si bien es cierto, uno como dirigente sindical esperaría mucho más. Y yo creo que los que somos dirigentes sindicales por mucho tiempo esperábamos probablemente una transformación mucho más profunda. Pero quiero decir, como lo he dicho en distintos lugares ya, yo creo que este es un tremendo aporte al proceso de desarrollo que el país está teniendo, pero que también de alguna manera pone en equilibrio algo que el país necesita. Y en ese plano va mi pregunta. Yo sé que, y se la quiero hacer al asesor para que pueda también todos podamos quedar claros. Yo soy un ferviente defensor de lo que es la negociación colectiva por rama. Es un instrumento que en realidad en un país que avanzado como el nuestro debería tener ya los alcances para que nos permitiera, como lo están haciendo algunos sectores ya en el país, a través del diálogo. Cuando usted tiene diálogo social, tiene leyes que equilibran la cancha, es posible avanzar en esos términos. Pero realmente hoy día lo que se ha levantado, incluso yo pertenezco a la central sindical, fui también mucho tiempo en la querida CUT. Sin embargo, después que hubo el debate en el Parlamento, salieron como muchas otras propuestas que no estaban en el debate que estuvo en la mesa, como por ejemplo el tema de la negociación por rama de la producción. Y yo quiero, sabiendo yo cuál es el tema, el planteamiento de fondo del gobierno respecto a por qué no va en esta oportunidad. Si el gobierno, dado que no va a ir en esta oportunidad, porque yo estoy de acuerdo también que esta es una propuesta de avance que nos permitirá ir mejorando en el futuro, en el periodo que le queda a la presidenta Bachelet, está la negociación por rama como un proceso posterior o antes de su término de mandato, como una posibilidad de enviarla al Parlamento. Él va a pedir la ronda y después contestando las preguntas, para que no se repitan. Hola, soy Enzo Rojas, estudiante de Medicina de acá de Lusach, y al mismo tiempo, junto con el compañero dirigente sindical, aplaudo también el avance que ha ocurrido acá en el tema de negociación colectiva, pero también tengo la duda y tengo la inquietud sobre los olvidados en esta reforma. El gobierno plantea en algún momento incluir en esta reforma a los subcontratados, a los trabajadores independientes de empresas pequeñas y a los otros también que no han sido incluidos en esta reforma. Sí, muy brevemente, Sergio González, de acá de la universidad. El subsecretario señalaba que uno de los aspectos importantes es la inclusión del enfoque de género para la universidad, que estamos comenzando a profundizar, ¿vale? La paradoja, comenzando a profundizar un trabajo desde esa perspectiva
¿Qué medida usted señalaría como importante y avance en la inclusión del enfoque de género a partir de la reforma? Buenas tardes, me llamo Lucía Lupiquini de Administración de Personal de la Universidad y mi pregunta va básicamente en cómo se va a fomentar la sindicalización, porque la reforma apunta bastante a la negociación colectiva, pero no se dice cómo se va a fomentar que haya sindicalización, que se genere una negociación colectiva en la empresa, y eso, cómo se va a fomentar. Buenas tardes, Paulina Hidalgo de la Fundación de Egresados de la Universidad de Santiago. La reforma laboral recoge una serie de iniciativas, aquí las ilustró con bastante profundidad el subsecretario. Sin embargo, un elemento que parece ausente en el texto es qué pasa con la reforma laboral para los funcionarios públicos. No hay ningún elemento explícito de cómo se va a abordar la modernización de las relaciones laborales en el ámbito de lo público. Y probablemente la pregunta es, bueno, ¿por qué no partió por casa? ¿O por qué no se consideró a la casa en esta reforma? Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marta Matamala, soy presidenta de la Federación de Estudiantes. Mis dudas pasan por varias cosas. Yo creo que el compañero efectivamente Medicina da en el clavo, en que esta reforma tiene elementos que están bastante olvidados dentro digamos, de la serie de avances que se deberían dar en el mundo laboral. O sea, primero nosotros no tenemos avance en cuanto al subcontrato, es una realidad que aquí los que son de la USACH saben bastante bien que se ha venido levantando en los últimos años y que justamente plantea trabajadores de primera y segunda categoría. Y en esa misma línea, esta reforma también, si bien se entiende que es un avance, tal como dice el compañero acá, el representante de los sindicatos, también se entiende que hoy día van a existir colectivos y sindicatos de primer y segundo orden, los que tengan derecho a negociar, los que no tengan derecho a negociar, según se ha planteado en esta reforma, a menos que se le estén ya haciendo indicaciones de parte del Ejecutivo que aborden justamente estos elementos que no han sido considerados. Por lo tanto, me parece que si bien se puede entender que esta reforma es un avance, también tiene ciertos elementos que parecen más bien retrógrados. O sea, hoy día quién puede negociar, quién no puede negociar, quién puede hoy día tener foro sindical y quién no puede. O sea, también hay elementos que están planteados en torno a la pacificación de la huelga, cuando justamente, y bien lo plantea el señor Barraza, los sindicatos que hoy día han logrado más avances en los últimos años son justamente los que se han planteado desde fuera de los marcos legales, y que son justamente los sindicatos que han paralizado en los últimos días y que han generado mayor revuelo porque pertenecen justamente a los sectores productivos más importantes del país. Por lo tanto, cómo hoy día la reforma laboral genera avances para los sindicatos, justamente también en el entendido de que existe una gran conflictividad que ha crecido en los últimos años y que en los últimos 10 años se han visto la mayor cantidad de huelgas que desde el retorno de la democracia. ¿Cómo aborda hoy día la reforma laboral y da respuesta a los trabajadores que hoy día se consideran desde segundo orden y que al mismo tiempo también van a quedar fuera probablemente cuando pierdan y no se consideren dentro de la legalidad? Cuando hoy día agradezco, por cierto, que se haya quitado la figura del arbitraje, que no estaba, que estaba considerado también, digamos, si un trabajador quería o no quería negociar, también estaba considerado el arbitraje forzado, y eso se agradece que se haya sacado. Ciertamente vulneraba el derecho de los trabajadores a negociar, pero también se entiende que existen elementos hoy día que están por fuera de esta reforma y que justamente se dice que son justamente los empresarios quienes van retrasando la reforma, cuando todos sabemos que los empresarios vienen hace 4 años diciendo que vamos a la baja y todavía no se ha visto mayor desempleo del que nosotros conocemos hasta el momento, y los trabajadores siguen ganando lo mismo que van ganando hace 4 años. Entonces, ¿cómo hoy día la reforma da respuestas reales y concretas a los trabajadores que siguen en los mismos sistemas de precariedad y de primer y segundo orden del que ha existido en los últimos años? Hola, mi nombre es Magdalena Puente, estudio Administración Pública. Mi pregunta va dirigida a cómo van a especificar qué es el servicio mínimo para una empresa, siendo que la OCDE se refiere a servicios mínimos que un país necesita para que no afecte su economía en general, y aquí lo bajaron al nivel micro a la empresa, que ella decida qué es o no necesario en un servicio mínimo, exigiéndole al sindicato que a la hora de hacer huelga ponga a un trabajador, en vez de decirle hoy, ¿sabe
vaya a trabajar porque necesitamos hacer huelga el resto. Entonces, ¿cómo van a especificar en la reforma cuáles van a ser o no los servicios mínimos y a qué empresas van a apuntar? Porque si van a basarse en el convenio con la OCDE, esa se refiere solamente a la economía en general y no a empresa, a nivel empresa. Hola, mi nombre es Camila Saldívar y soy estudiante de Ingeniería Industrial. Durante este seminario, charla, en verdad no sé qué característica tiene ya a esta altura, pero se habló mucho sobre la justicia hacia los trabajadores. Y hay algo que me queda aquí dando vueltas. Se habla de la justicia hacia los trabajadores, pero se limita su libertad a manifestarse frente a las demandas colectivas que puedan tener, o a las demandas más mínimas. Esto en el sentido de que se imponen parámetros para qué es una huelga pacífica, cuando en verdad los que deben decidir cómo hacen sus manifestaciones son los trabajadores. No podemos estar imponiéndole a los trabajadores, como dijeron ustedes, cómo manifestarse ante sus condiciones laborales. Si ellos deciden que la manera de manifestación que ellos tienen es legítima, no tiene que por qué ni el Estado ni el empresario definir si eso está bien o no. Porque en el fondo le quitan su libertad a manifestarse. Y bueno, eso es principalmente. Cierre la ronda entonces y damos la palabra a los asistentes. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Para partir por la última, es una mezcla, claro, es una exposición y ahora venía una ronda de consulta, así que claro, entre un foro, una parte del foro y otra fue la exposición inicial del subsecretario. A ver, primero agradecer las preguntas formuladas. Yo creo que eso demuestra además el interés que suscitan estos temas. Además, es súper estimulante que sean estudiantes que despierten interés en el mundo estudiantil, y no solo en lo que naturalmente son como el público interesado en estos temas, que es el mundo sindical, los trabajadores y los empresarios. Entonces, que además una reforma de estas características expanda como su ámbito de interés, es sano, es bueno, contribuye al debate, a la democracia. Así que desde esa perspectiva muy agradecido por las inquietudes, por las preguntas, por el interés que han manifestado ustedes. Entrando a algunos de los temas que ustedes planteaban, quisiera partir despejando algunas cuestiones más específicas para quedar al final con los temas, con los ejes, con los núcleos más estructurales que plantearon algunas de sus interrogantes. Respecto, por ejemplo, de los temas de género, señalar que esta es una reforma que efectivamente trata de hacer un par de guiños y avance en la perspectiva de mejorar no solo la inclusión laboral de las mujeres en el mundo del trabajo, sino también su participación en actividades sindicales. Ustedes saben que este año, el año pasado más bien, a propósito de la aprobación del cambio del sistema binominal, se incorporó una acción positiva, una cuota para la elección de los cargos de representación popular, fundamentalmente los cargos parlamentarios en nuestro modelo electoral. Es una cuota del 40%, bastante avanzada respecto de lo que son en general la legislación sobre acciones positivas. La reforma también trató de avanzar en una línea, yo diría, más tímida en esta materia. Nosotros partimos con la incorporación dentro de la comisión negociadora, la comisión negociadora que representa a los trabajadores en la negociación colectiva, en aquella en que no tuviera presencia de una mujer en la directiva sindical, pero si en la empresa y en el sindicato hubiera mujeres, que necesariamente se debía incorporar a la comisión negociadora una mujer. ¿Cuál era el sentido de esta propuesta? Era fundamentalmente incorporar a mujeres trabajadoras e incorporar otra perspectiva que normalmente no está muy presente en la discusión de los temas laborales. El mundo no es una sorpresa, ni que el mundo empresarial ni que el mundo sindical ha estado más bien monopolizado por una cuestión cultural, etcétera, más bien por hombres. Entonces, efectivamente hay muy poca presencia femenina. Y en la medida que uno incorpora mujeres, incorpora otra perspectiva, otros temas, otra mirada,
que de otra manera no está presente. Probablemente las mujeres tienen mucho más interés en que se puedan discutir temas de adaptabilidad de horario, cuestiones de conciliación, vida laboral y vida familiar. Por lo tanto, esos temas que hoy día están bastante alejados de la discusión de la negociación colectiva, que al final se concentra esto como en remuneraciones. La idea es enriquecer ese diálogo y una buena medida, un buen mecanismo y un buen incentivo era la incorporación de mujeres a la comisión negociadora. Sin embargo, en la tramitación, y lo señalaba el subsecretario por la vía de las indicaciones, se avanzó un poco más. Algunos parlamentarios presentaron unas propuestas, puntualmente para reconocer además los derechos de autor, fue el diputado Andrade, el que presentó una propuesta de acción positiva, tanto en las directivas sindicales como en las confederaciones, federaciones, e incluso en las centrales sindicales. Y finalmente fue aprobado. ¿Qué significa esto? Que el 30% de las directivas sindicales tienen que estar necesariamente integradas por mujeres. Entonces, como piso mínimo. Entonces, también avanzamos, por lo tanto, en la perspectiva de incorporar la perspectiva de género por la vía de acciones positivas, mucho más de lo que originalmente había planteado el proyecto. En un segundo tema, un poco también específico, que era el tema como el incentivo a la sindicalización que preguntabas. A ver, quiero hacer como una cuestión general. Este proyecto, esta reforma laboral es una reforma que fundamentalmente avanza en materia de derechos colectivos. Ustedes saben, los sistemas en el mundo, y obviamente el sistema chileno también, tiene como dos formas de organizar la relación entre el empresario, el empleador y sus trabajadores. Una es individual. Trabajador a trabajador, yo establezco con mi empleador mis condiciones laborales, mis remuneraciones, mi sistema de recompensa, mis condiciones de empleo, y otra es por la vía colectiva, que esta relación no sea siempre individual, sino que los trabajadores se puedan agrupar colectivamente, puedan establecer espacios de negociación y de mejora de sus condiciones remuneracionales y de trabajo con el empleador. Son como los dos grandes modelos que obviamente no están en oposición. Hay cuestiones que se regulan individualmente y otras que es razonable regularlas de manera colectiva porque abordan un gran número de trabajadores. Nosotros, por distintas razones, pero en los últimos años habíamos avanzado harto en materia individual, en tratar de mejorar las condiciones de las relaciones individuales de los trabajadores con su empleador. Y ahí se había avanzado harto desde el punto de vista normativo, también desde el punto de vista de la fiscalización, vinculado con algunas de las preguntas. Probablemente uno de los avances más importantes, todavía insuficiente probablemente en algunas áreas, pero más importante, fue que el año 2006 se aprobó, por ejemplo, la ley de subcontratación. Hasta antes del año 2006 nosotros teníamos prácticamente nula regulación en materia del trabajo de subcontratación. Y Chile, por su modelo de desarrollo, había avanzado mucho en términos de externalización productiva y sin embargo no tenía reglas cómo se regulaba la relación entre los trabajadores en este régimen de externalización productiva. El año 2006 dimos un salto bien importante, aprobamos, no con pocas dificultades, una ley de subcontratación que ha tenido un impacto súper positivo. Probablemente hay muchas cuestiones pendientes en esa materia, pero por lo menos visibilizamos. De hecho, solo ayer, y en eso Chile además fue que en materia laboral, en varias materias hemos ido como un paso más atrás. En materia de subcontratación fuimos bien adelantados, por ejemplo, en relación a muchos países desarrollados y para qué decir en el contexto latinoamericano. Un ejemplo en Latinoamérica de ser un país bastante avanzado en su legislación laboral es Brasil. Sin embargo, por ejemplo, Brasil no tiene sino, y se acaba de aprobar ayer en el primer trámite en la Cámara de Diputados brasileña, una ley que por primera vez regula el régimen de la subcontratación. Hasta antes, en un país, insisto, que es súper prolaico, como es Brasil, no existía una regulación específica de porque también es un fenómeno nuevo, y los países han tenido distintos niveles de desarrollo. Pero, ¿qué quiero decir? Entonces, habíamos avanzado en materia individual, pero sí teníamos un tremendo déficit en materia colectiva.
O sea, habríamos mejorado las reglas de relacionamiento, de vinculación, de protección de derechos de los trabajadores, pero no habíamos avanzado con la misma rapidez en generar un mecanismo mucho más eficiente, más justo, más moderno para establecer las relaciones entre los colectivos de los trabajadores que se agrupan a través de sus sindicatos y los empleadores. Esta reforma laboral lo que viene a hacer, lo que quiere hacer, es precisamente hacerse cargo de esta debilidad, de este vacío, de este pendiente que teníamos y modernizar sustancialmente nuestro sistema de negociación colectiva y sindicalización. Como este es un proyecto que lo que apunta fundamentalmente es a mejorar la negociación colectiva, tiene que establecer algunos incentivos para que esa negociación colectiva se produzca. ¿Y cómo se tiene que producir? Entre el colectivo que representa a los trabajadores, que es el sindicato, y su empleador. Y desde el punto de vista, y para volver al tema de la pregunta de los incentivos, uno de los ejes estructurales de este proyecto es la titularidad sindical. Y por lo tanto, probablemente ese es el mayor incentivo para promover la negociación colectiva y también para promover la sindicalización. Hoy día nosotros tenemos un sistema que es bien anómalo en el mundo, que es que hoy día pueden negociar simultáneamente en la empresa, tanto los sindicatos que existan en esa empresa, como los grupos negociadores. ¿Qué son los grupos? Un colectivo de trabajadores dentro de la empresa que se junta para el solo efecto de establecer una negociación directa con el empleador. El punto es que estos trabajadores se juntan, establecen un pliego, negocian con el empleador y inmediatamente desaparecen, porque se juntaron solo para ese efecto, digamos. Y por lo tanto no hay ninguna contraparte que le haga seguimiento, que efectivamente los acuerdos se cumplan. De alguna manera compiten estas dos figuras y obviamente aquellos empleadores que no son muy prosindicales privilegian como mecanismo de negociación los grupos. ¿Por qué? Porque simplemente es una reunión espontánea que va a terminar desapareciendo. Es como que en la universidad estuviera la federación de estudiantes que representas tú y al mismo tiempo otro colectivo de alumnos se uniera para efectos de establecer relaciones y vinculaciones directas con la rectoría o con la rectoría de la universidad. Probablemente si uno tuviera un rector no muy pro organización de los estudiantes, va a tratar de privilegiar sistemas de negociación con estos estudiantes que se unen para demandas específicas, para el carnet, no sé, para cualquier específica. ¿Por qué? Porque esa organización espontánea de estudiantes no va a tener capacidad de hacer seguimiento a los acuerdos, para construir un acuerdo y la posibilidad que al final esos acuerdos se cumplan o se cumplan parcialmente es total. Entonces, este proyecto, una de sus cuestiones y sus ejes centrales es reconocer titularidad al sindicato. En aquellas empresas en las que existe sindicato, el que tiene derecho a negociar colectivamente por los trabajadores es el sindicato. Y solo en aquellas empresas en las que no existe sindicato se permite la posibilidad, de acuerdo también a los principios generales que hay en materia laboral, que sigan negociando los grupos negociadores. Entonces, probablemente ese es el mayor incentivo a la sindicalización, porque al final en aquellas empresas en las que existan sindicatos van a ser los sindicatos los que tengan que negociar, desplazando y solo dejando como figura residual a los grupos negociadores. Los funcionarios públicos, ¿por qué están fuera de esta reforma? Porque es una reforma hecha para el mundo de los trabajadores asalariados del sector privado, que convengamos que son la mayor parte de los trabajadores del país. Los trabajadores del sector público es un número muy pequeño en función del conjunto de los trabajadores del sector privado. Entonces, esta es una legislación que va a dirigir fundamentalmente a ese mundo. Y también, para ser honesto, los funcionarios públicos no formalmente tienen prohibición de negociar colectivamente y de ejercer la huelga, pero convengamos que todos los años hacen una negociación, además de carácter nacional, absolutamente pública, negocian con el ministro del Trabajo y el ministro de Hacienda, establecen condiciones remuneracionales, y esa negociación, que se hace con las organizaciones que los representan, además la pueden refrendar legislativamente en el Parlamento. Si eso no es una negociación colectiva, con otro nombre, acuerdo, se llama acuerdo de ajuste del sector público, o
O sea, es en lo hecho muy típico en la realidad chilena de algo que está prohibido en el papel o en la letra, finalmente por la vía de los hechos sí se realiza. Entonces, los funcionarios públicos efectivamente no están reconocidos en esta reforma, pero no obstante, hoy día existe un sistema en que colectivamente pueden establecer sus condiciones de trabajo, sus condiciones remuneracionales. Y además, aunque tengan una limitación, también por la vía de los hechos ejercen acciones de movilización que son bien frecuentes en el mundo de los trabajadores públicos. No obstante eso, existe el compromiso del gobierno y está establecido en el programa y lo ha ratificado el ministro de Hacienda en las presentaciones que ha hecho en relación a la reforma laboral en el Congreso Nacional, en que el gobierno va a avanzar en una propuesta normativa que institucionalice el sistema de negociación del sector público, porque se da por la vía de los hechos, pero la verdad que es razonable para los trabajadores, para los usuarios de los servicios públicos y también para el Estado, que este sistema se normalice y tengamos una institucionalidad que canalice efectivamente este diálogo que en los hechos se produce, pero que la verdad que lo ideal es que tenga un cauce institucional. Por lo tanto, una vez que se termine de tramitar la reforma laboral vinculada al sector privado, digamos, hay un compromiso del gobierno en avanzar en este modelo institucional con el sector público de negociación. Dos temas, creo que me quedan como dos temas de hacerme cargo que son centrales, que es el tema de los servicios mínimos, no quiero eludir ese punto. Si uno tuviera que hacer un resumen de este proyecto, que es un proyecto bien largo, tiene hartos artículos, probablemente si uno no es parte del mundo más vinculado a este tema, nadie se lo va a leer, más bien uno se entera de manera general, pero si uno tuviera que hacer un resumen así bien concreto, ¿qué es lo que es este proyecto? ¿Cuáles son los puntos centrales? Yo creo que tiene tres temas que son así como claros. Uno, ya lo mencionamos, que es el tema de la titularidad sindical. Yo creo que se afirma de manera muy clara y muy categórica que el legítimo representante de los derechos, de los intereses de los trabajadores dentro de una empresa es su sindicato, y por lo tanto los sindicatos que existan dentro de una empresa tienen la titularidad de la negociación colectiva dentro de la empresa. Eso es, en términos resumidos, la expresión de la titularidad sindical, que está en toda su dimensión recogida en la propuesta que formuló el Ejecutivo a la discusión parlamentaria. El segundo principio y elemento clave de este proyecto es reconocer de manera efectiva el derecho a huelga de los trabajadores. La negociación colectiva no tiene por objetivo que los trabajadores se vayan a huelga. La negociación colectiva tiene por objetivo que los trabajadores puedan acordar con su empleador las mejores condiciones económicas, remuneracionales, de trabajo que sea posible en esa empresa, en ese momento en particular. Pero para que esas condiciones y ese objetivo que se busca sea posible, ambas partes, empleador y trabajadores, tienen que tener incentivos que los lleven a llegar al mejor resultado posible y común para ambos. La herramienta al final del día, comillas, de presión que tienen los trabajadores para poder alcanzar un buen resultado en la negociación es efectivamente establecer alguna presión destinada a paralizar total o parcialmente, de acuerdo a las condiciones de la empresa, la producción de la empresa. Esa es la única manera finalmente de poder defender o tratar de conseguir los legítimos intereses que los trabajadores se han propuesto en una negociación. Si ese derecho a efectivamente paralizar total o parcialmente la actividad de una empresa en el ejercicio legítimo y efectivo del derecho a huelga no es un derecho real, la verdad que tenemos una negociación colectiva o tenemos el ejercicio del derecho a huelga, como en términos más específicos, truncado. Y por lo tanto, una de las cosas que hace concretamente este proyecto es establecer que los trabajadores
tienen derecho a ejercer la huelga de manera efectiva y por lo tanto, por esa vía, ejercer un mecanismo de presión legítimo en el marco de la negociación colectiva con objeto de mejorar su posición de negociación frente al empleador. Sin embargo, tanto en Chile y en el mundo entero, en la doctrina de la OIT, el derecho a huelga no es un derecho absoluto. Porque, y como ocurre probablemente con el ejercicio de todos los derechos, de todos los derechos de las personas, existe un límite, existen ciertos límites que tienen que ver con cuando el ejercicio de un derecho puede eventualmente vulnerar los derechos de otros, de terceros. Y por lo tanto, la doctrina de la Organización Internacional del Trabajo y los principios de la doctrina de la Organización Internacional del Trabajo han establecido que el legítimo ejercicio del derecho a huelga tiene ciertas limitaciones, y algunas de esas limitaciones están vinculadas con los servicios esenciales, que se pueden definir en ciertas situaciones especiales, y los servicios públicos, que existen ciertas industrias, ciertas empresas, ciertas actividades que no se pueden paralizar, porque su paralización total puede acarrear perjuicios para personas que son ajenos al conflicto y que de otra manera van a ver perjudicada su atención de salud, su atención de necesidades básicas, y por lo tanto, frente a esos eventos, frente a esas industrias, frente a esas actividades, el derecho legítimo a huelga de los trabajadores puede ser limitado. ¿Cómo se limita en el caso del proyecto en particular? A través de la definición de servicios mínimos, que se tiene que ser acordado entre el sindicato que está negociando y el empleador, con el objeto de definir un grupo de trabajadores, que se denomina equipos de emergencia, que tienen que atender esas faenas, esas actividades indispensables, cuya paralización va a provocar un daño grave a terceros que eventualmente no son parte de esa movilización, o eventualmente pueden poner en riesgo la salud de las personas, incluso la salud de los propios trabajadores o incluso de los mismos huelguistas. Por lo tanto, este es un proyecto que efectivamente reconoce en toda su extensión el derecho a huelga, pero también reconoce aquellas limitaciones que están establecidas en todo el mundo, en los países por los cuales nosotros razonablemente nos queremos comparar, porque tienen buenos estándares en materia, por ejemplo, laboral. Entonces, este proyecto reconoce auténticamente el derecho a huelga, pero también reconoce al mismo tiempo las limitaciones razonables y fundadas que existen al ejercicio de este derecho. Y señalaba que uno podía resumir este proyecto en tres cosas: decía titularidad sindical, ejercicio legítimo y efectivo del derecho a huelga, y lo tercero es el enriquecimiento de la negociación colectiva, y por lo tanto, como a nosotros nos interesa que la negociación colectiva sea un sistema de incentivo bueno para los trabajadores y bueno para los empleadores, la mejor manera de hacer atractiva la negociación colectiva, por ejemplo para los empleadores, es que ellos sientan que los temas que se puedan discutir dentro de esa negociación son atractivos también para ellos, y por eso el Ejecutivo ha defendido con alta fuerza la incorporación de lo que se denominan pactos sobre condiciones especiales de trabajo, pero que al final del día significa adaptar la realidad de una empresa particular, la realidad productiva de una empresa particular, en acuerdos específicos que pueden adoptar el sindicato con su empleador para mejorar la producción, mejorar los horarios, en el fondo adecuarse a la realidad específica que puede existir en una empresa en un momento particular, y por lo tanto se pueden establecer acuerdos destinados a operacionalizar, digamos, esos mejoramientos de productividad dentro de la empresa, obviamente respetando los derechos fundamentales de los trabajadores. Y lo último que quisiera abordar, y lo dejé para el final, que fue la primera pregunta de Diego, que por qué este proyecto no avanza en la negociación más allá de la empresa, que es lo que se conoce como la negociación ramal o sectorial. Y eso tiene dos niveles de respuesta, ¿verdad? Hay una primera que es una respuesta que tiene que ver con el compromiso adquirido por el gobierno en esta materia. El gobierno adquirió y la presidenta adquirió un compromiso con la ciudadanía que está expresado en su programa de gobierno en términos de avanzar en una reforma laboral. De hecho, el programa tenía un alto nivel de desarrollo respecto de los puntos que se iban a abordar en esta reforma,
todos los puntos que están recogidos en el proyecto de ley son absolutamente consistentes con lo que fue establecido en el programa. Y dentro de esos compromisos no estaba avanzar en una negociación colectiva más allá de la empresa. Lo que se estableció es que la reforma laboral, el cambio y el perfeccionamiento del modelo de negociación colectiva propuesto, el nuevo sistema propuesto, era para fortalecer la negociación colectiva en la empresa. Y por lo tanto el gobierno cumplió su compromiso en esa materia y cree que dado el actual nivel de desarrollo de nuestro sistema económico, productivo y también de relaciones laborales y también de movimiento sindical, lo adecuado es mejorar sustantivamente el nivel de la negociación colectiva en la empresa. El gobierno no tiene previsto, porque no tiene un compromiso en esa dirección y no tiene previsto en el tiempo que queda de duración de este gobierno avanzar en un nivel distinto de negociación. O sea, no es que terminado de tramitarse esta reforma se vaya eventualmente a avanzar a una negociación de carácter sectorial. Entonces no está previsto eso en la agenda gubernamental. Y ahí digo que eso aquí es como la respuesta formal pero real también. Pero si uno quisiera entrar a una reflexión un poquito más profunda de la negociación sectorial, solo dejar como dos ideas en torno a este tema. Primero, señalar, porque de repente en esto se trata de poner como este debate en blanco y negro, es decir, lo bueno es la negociación sectorial y lo malo pareciera que es la negociación por empresa. Y la verdad que si uno hace un ejercicio, lo quiere hacer absolutamente desapasionado, tratar de construir como una visión más objetiva sobre este punto, la verdad que un sistema en sí mismo no es ni bueno ni malo. Ambas posibilidades, ambos sistemas son igualmente legítimos y pueden ser igual de buenos o igual de malos dependiendo cómo se implementen. Hay muchos países desarrollados que son miembros de la OCDE, por ejemplo, de la cual Chile es miembro y permanentemente se hace la referencia a los estándares OCDE, en tanto Chile es miembro de este club de economías desarrolladas, que tienen modelos de desarrollo de negociación colectiva en la empresa. Estados Unidos, Japón, Australia, son países que tienen Canadá, la mitad de Canadá, la desarrollada de Canadá, tiene un modelo de negociación colectiva en la empresa. Y son modelos súper exitosos. Existen otros modelos de negociación que son de carácter sectorial. Algunos, sobre todo los países escandinavos, tienen sistemas de negociación, además de carácter nacional. Y existen otros países, como España, Francia, que tienen sistemas mixtos de negociación. Chile, en los últimos 30, 35 años, y también en sus orígenes, la verdad que hubo un periodo que hubo un cierto nivel de negociación sectorial, pero en general ha tenido una tradición de negociación en la empresa. También ha tenido otros niveles de negociación durante un periodo de tiempo de nuestra historia, pero tradicionalmente ha tenido un modelo de negociación mayoritariamente en la empresa. Se puede efectivamente hacer una reflexión y ver cuál es el modelo, el mejor modelo de negociación y si efectivamente existen algunas materias, algunos ámbitos, algunos temas en los cuales se puede avanzar hacia sistemas más centralizados de negociación. Pero probablemente, dada la estructura productiva del país, nosotros tenemos una estructura productiva muy heterogénea, muy distinta, por ejemplo, de los países escandinavos, donde hay sistemas centralizados de negociación, en que la estructura productiva de esos países es muy homogénea. En general no hay empresas ni muy grandes ni muy pequeñas, son una estructura productiva de empresas de tamaño relativamente similar. En Chile la estructura productiva es muy distinta, hay muy pocas empresas grandes que concentran mucho, capturan mucho de la producción y además con alta actividad, mucho empleo, y hay una estructura, un gran número de empresas medianas, ni siquiera medianas, pequeñas derechamente, muchas, o sea, prácticamente más del 90% de las empresas del país son efectivamente empresas pequeñas, pero que sin embargo dan poco empleo
comparativamente en relación con estas empresas que son muy poquitas, pero que dan, comparativamente digo, mucho más empleo. Entonces, tenemos una realidad productiva muy heterogénea, que por lo tanto establecer sistemas muy homogéneos de negociación, al final del día, tal vez no terminen produciendo los efectos que uno quisiera. En definitiva, el tema de la negociación sectorial es una cuestión que hay que analizar como país. Probablemente hay que construir un pacto social en torno de ella para poder avanzar en esa dirección. Hay que tener actores también que puedan efectivamente, eventualmente enfrentar estos procesos de negociación que al final del día se llegan a abrir. Y en tanto eso ocurre, creo que lo peor que nos puede pasar es que quedemos inmovilizados. Tanto efectivamente se construye una masa crítica que pueda avanzar, lo que piensan que es necesario avanzar, hacia sistemas de negociación más centralizados. A nosotros nos parece que lo que no es posible que siga esperando es que mejoremos el entorno y las condiciones de negociación de la empresa. Por lo tanto, este es un paso que es muy sustantivo, en tanto generamos un nuevo sistema de relaciones laborales al interior de las empresas, fortaleciendo la negociación colectiva en la empresa entre el empleador y el sindicato, sin perjuicio de que en paralelo, insisto, se pueden hacer los análisis, los debates, hasta la posibilidad de construir un acuerdo social que permita en aquellos espacios y en aquellos ámbitos que sea necesario aumentar el nivel de la negociación. Cierre la ronda de preguntas. Le agradecemos al señor Roberto Godoy por su participación en esta actividad.